Señor, gracias por este día, gracias Dios por poder estar reunidos con mis hermanos juntos, en acuerdo, en comunión, para este servicio a vos, este culto de adoración. Gracias porque lo podemos hacer en unidad, gracias porque podemos estudiar la palabra. Gracias, Señor, por lo que pudimos hablar recién en la escuela dominical y en lo que vamos a seguir hablando. Te pido que vos seas el que hablás en medio de la congregación, te pido que podamos escuchar tu voz, te pido que podamos estar atentos a lo que vos nos querés enseñar. Gracias porque lo podemos hacer en libertad y juntos. En el nombre de Jesús, amén. Y yo decía de relacionar esto de Hechos 7, que fue lo de Esteban, al tema que preparamos para hoy. Decíamos en la clase de escuela dominical que Esteban fue el primer mártir, el primer asesinado injustamente por la causa del Evangelio después de Cristo, después de Jesús. El gran mártir es Jesús. La Biblia habla de una muerte y es la muerte de Cristo. Pero a continuación, la primera que aparece y que está bien registrada es la de Esteban, acá en el capítulo 7 de Hechos. Después vamos a ver más adelante también que otros de los primeros de la primera iglesia son perseguidos. Vamos a ver también a Jacob, que también lo matan. Y bueno, vamos a ver muchas historias a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles de lo que fue el origen de la iglesia. Y hablando de origen, yo había pensado en relacionar esto que estuvimos hablando en la clase de esta semana con lo que venimos hablando hace un par de semanas, que fueron cuando hace 2 semanas presentamos ese mapa con los perseguidos, los cristianos perseguidos en el mundo hoy. Recuerdan que teníamos la información de que hoy en día aproximadamente 4.000 personas, 4.000 cristianos son asesinados por año en el mundo por la causa del Evangelio. Hace 2 semanas, si no lo recuerdan, es la reunión que tuvimos. Bueno, acá hay un concierto de toses. Están todos medio complicados. Pero lo que decíamos es que hace 2 semanas atrás veíamos en un mapa que hoy en día sigue habiendo mártires por la causa del Evangelio. Casi 5.000, 4.500, 4.700 personas son asesinadas por la causa del Evangelio hoy en el mundo. Pero esto empezó acá en Hechos 7, con la muerte de Esteban. La muerte de Esteban que nos da como el pie para presentar este tema, y es el tema de los primeros cristianos, cómo vivían los primeros cristianos y cómo sufrían también los primeros cristianos. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra mártir? Más o menos, ¿alguien me puede decir más o menos qué querría decir? A ver, Eve, no te escucho. No sé. Está hablando. No, si no está hablando nosotros no te escucho. No, es cuando matan a alguien, cuando defienden una causa, pero no tienen un motivo para matarlo porque haya cometido algún delito, no porque defiende a alguien. Claro. Más o menos, ¿no? Sí, eso. Sí, es simplemente eso. Simplemente eso. Yo tengo la definición del diccionario que es eso mismo. Dice: persona que padece sufrimientos, injusticias, privaciones o muere por causa de su fe. Eso es un mártir. Que padece, que es perseguido, o principalmente que muere por causa de su fe. Esteban fue el primer mártir, pero desde la época de la primera iglesia hasta el año 380 después de Cristo, la primera iglesia, acá con Esteban estamos más o menos hablando del año 50, 60 después de Cristo. De ahí, los próximos 300 años, hubo muchísimos asesinados por la causa del Evangelio. Muchísimo. Alguno está registrado acá en la Biblia, otros están registrados en los libros de historia, y de eso quería hablar hoy. No sé si ustedes saben sobre este tema, o por ejemplo, habrán visto algunos el Coliseo Romano, ese tipo de estadio que está en Roma todavía en pie, y es de la época de la época de Jesús, de la época de la primera iglesia, y dentro de ese lugar se realizaba un espectáculo. Se entretenía a las personas del imperio
Y el entretenimiento en esa época era asesinar cristianos. Uno de los entretenimientos, uno de los entretenimientos más difundidos dentro del imperio, era asesinar personas, y la mayoría de esas personas eran los cristianos. Así que más o menos para que se den una idea de cómo se vivía en esa época. También, no sé si alguno vio la película esta de Charlton Heston, Ben-Hur o Ben-Hur. Una película del año, si no me equivoco, el 57, 59. Una película vieja, bien vieja, esa de la época de oro del cine. Sí, del año 59, me acordé. Que duraba más de 3 horas. Sí, larguísima, es una película, sí, pero es esas películas tipo como la de... Bueno, es el actor de Moisés, Charlton Heston, el mismo que actúa en la película vieja de Moisés. Y esas mega producciones de cine, una de estas es Ben-Hur, y cuenta la historia, si no la vieron y la quieren ver, creo que hasta hay una versión media nueva también. Pero bueno, en la original, que es la que yo recuerdo, cuenta la historia de un judío que se hace amigo de un romano, y bueno, y muestra cómo era el imperio romano en esa época, y muestra también cómo eran los espectáculos. Ahí se ve una carrera de caballos, que es bastante sangrienta, y era con lo que se entretenían en esa época esa sociedad. Y siempre, repito lo mismo, casi siempre era tratar de matar a cristianos de manera así espectacular. Por ejemplo, haciéndolo pelear a un cristiano común contra un gladiador, haciéndolo pelear contra algún animal salvaje, ponían un cristiano en el medio del estadio y le aparecía de abajo de la tierra un león, o un tigre, o una banda de soldados que lo atacaban con armas y lo mataban sufriendo, despacito, y para que sea un show. Esa era la vida de un cristiano en esta época. Así que hubo muchísimos mártires y con muertes espantosas. Esto se dio a principios de la iglesia, cuando empezaba la iglesia. Fueron los primeros 300 años, casi, o un poquito más, porque hasta el año 380 el cristianismo era perseguido. Era perseguido de manera sistemática. Yo preparé unas diapositivas, así que ahora las voy a poner en pantalla, porque tenemos el registro original, podemos decir, el registro original de cuestiones cotidianas de los cristianos de esa época. Los cristianos de esa época dejaron un registro que no fue escrito, fueron a través de pinturas, de dibujos, de un arte muy simple, pero que hoy podemos ver para ver cómo vivían los cristianos en este periodo de tiempo, de la época entre Esteban, en realidad un poco más acá, pero en los primeros 300 años de la iglesia. Así que ahora lo voy a poner. Recuerden que cuando pongo esto yo no los veo a ustedes, así que les voy a pedir que si no se ve algo, que me avisen por el micrófono. Bueno, acá está. Esto es lo que quería mostrarles. Son dibujos medio complicados de verlos porque no tienen calidad. Pero acá vamos a ver situaciones cotidianas de lo que fue la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo, más específicamente la iglesia, los creyentes, el grupo de creyentes que estaba en Roma. Acá se ve una situación cotidiana que son personas sentadas a la mesa, eso que se ve celeste es una mesa, y están comiendo, simplemente están comiendo. Esta era una reunión de la iglesia primitiva, de la iglesia original. Acá pasamos a la siguiente y en esta vemos la misma situación. Vemos una mesa, varias personas, hay unas 6 personas sentadas a la mesa, hay uno que está a la puerta recibiendo a alguien o despidiéndolo, hay otros que están sirviendo ahí adentro. Si lo pueden ver, si no, si lo están viendo en el teléfono, capaz que después en el video de YouTube lo van a ver más grande. Pero son las situaciones cotidianas. ¿Qué hacían los cristianos en la primera iglesia, en la iglesia original? Se reunían y se sentaban a la mesa y comían. Vamos a ver otra más. Otra vez, la misma situación. Esta se ve un poquito menos, pero es la misma situación. En esta, elegí ponerla porque si ven en la mano de los 2 hombres que están sentados en las puntas, en los extremos, van a ver que tienen una copa.
y en la mesa van a ver que hay dibujado pan. Entonces, acá entendemos que además de comer, ellos compartían la cena del Señor, la Santa Cena, con el pan y el vino. Esto es algo muy recurrente en todas estas pinturas. Tanto llamaban la atención que algunos de esa época se pensaban que los cristianos solamente comían pan y vino, nada más, no comían otra cosa, porque siempre lo veían haciendo esto y los retratos, las imágenes que dejaron plasmadas son referidas a eso. Sentados a la mesa, esta es una reunión de la iglesia original. Estos dibujos son originales. Acá vemos la misma situación, una mesa, varios sentados a la mesa, se repite, y hay muchísimos dibujos de estos, pinturas de estas. Hay otro tipo de pinturas como esta, que es cómo ellos contaban las historias bíblicas. Acá la gran mayoría no sabía leer ni escribir, eran analfabetos, también tenían algún problema con los idiomas, porque la sociedad donde ellos estaban, ahí en Roma, había gente de todos lados, de todo el mundo conocido. Así que tenían un problema con los dialectos, también con la comunicación. Y lo que hacían era representar en imágenes las historias bíblicas. Acá es clarísimo. Adán y Eva, el árbol, creo que por abajo se ve la serpiente, si no veo mal. Vamos a otra historia bíblica. Acá representaban la historia de Jonás. Jonás, que está ahí a punto de ser tirado del barco, estaba representado con este dibujo. Esta era la manera que usaban para contar las historias bíblicas, los cristianos. Acá tenemos la primera imagen, una de las primeras imágenes, por lo menos una de las primeras que se conoce, de el niño Jesús. Acá vemos a María con un bebé en brazos, a un hombre que sería José, también la estrella de Belén. Este es uno de los primeros retratos de la Navidad, el niño Jesús. Así lo pintaron. Esto está más o menos pintado en el año 200 después de Cristo. Acá también vemos representada a María con Jesús en los brazos. Fíjense que así se ve hoy esto. Esto todavía está, el original está, y así se ve con los colores y con todas las características del dibujo, se ve perfecto. Bueno, acá tenemos otra situación, que son los magos trayendo los regalos para Jesús. Ahí se ven los tres que están parados, son los magos con los regalos y María con Jesús en brazos. Y allá, ahí más o menos ya se nota dónde están estos dibujos, que al final se los voy a decir, estas pinturas. José no está en el dibujo. ¿Cómo? José no está en el dibujo. No, José sacó la foto. Ah, bueno. No está acá. A veces estaba, a veces no. Acá se quedaron medio sin lugar también para hacerlo. Vamos a pasar a otro. Este es la escena de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Acá está bien clarito, el pozo de agua, Jesús hablando y la mujer escuchando. La mujer con el cántaro. Miren qué bien que se ve. Otro más. Este era, si mal no recuerdo, sí, este es la resurrección de Lázaro. De esta manera contaban la resurrección de Lázaro. Lázaro el del medio. Bueno, el del medio o el de la izquierda. Pero bueno, la escena es esa, la resurrección de Lázaro. Acá tenemos otro dibujo, yo lo veo muy, muy chiquitito, pero es una representación de la Última Cena. Vieron que hay una pintura muy conocida del Renacimiento, que es la Última Cena. Bueno, esta sería una que hicieron 1000 y pico de años antes de esa obra. La Última Cena, Jesús en el medio con los discípulos, que también estaban haciendo la Cena del Señor, la Santa Cena. Seguimos.
Esta es una imagen recurrente, muy, muy recurrente. Voy a mostrar 2 o 3 de este tipo y a ver qué, les voy a preguntar qué ven ustedes. Ellos no dibujaban la cruz. La cruz, la muerte de Jesús en la cruz, prácticamente no existe en estos registros. Ellos dibujaban, o mejor dicho, pintaban a Jesús de una manera muy sencilla, pero con este tema. Este tema es el buen pastor. ¿Ven? El pastor con las ovejas, con una en sus hombros. Vamos a pasar una más. Esta no se ve tan bien porque es un techo, pero también se ve el pastor con 2 ovejas abajo en el piso y una sobre los hombros. Esta es una de las imágenes que más se repite, ¿eh? Y todas de la misma época. Acá se ve un poco mejor. Otra vez el pastor con 2 ovejas al lado y una oveja en los hombros. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ustedes? Es el buen pastor, yo ya se los dije, pero ¿qué más ven? Hay un detalle más. ¿La Trinidad puede ser? No, es más fácil. Es bien fácil. Sí, bien fácil. Es la oveja 100. Yo estaba esperando que alguno lo diga, ¿viste? Claro, es la oveja 100. Somos nosotros. La oveja que está en los hombros del pastor es la oveja 100. Ellos tenían el relato de este grabadísimo, tanto que por todos lados aparece este dibujo. Yo acá tomé 3 o 4 nomás, pero hay muchísimos dibujos. Tiene un cordero, no sé qué es lo que es, arriba del hombro. Claro, es el pastor de la historia del pastor que perdió que tenía 100 ovejas y perdió una y la fue a buscar. Es esa la historia. Y en la mano tiene como una olla agarrada. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención porque este es el dibujo que más se ve y justo la oveja que trae sobre los hombros es la oveja 100 y el pastor es Jesús. La manera de representar ellos a Jesús era con esta imagen, no con la cruz. No, porque no se pensaban que lo iban a terminar con una cruz a Jesús. Claro, lo que pasa es que ellos ya habían visto a Jesús, que ya sabían que Jesús había muerto, pero era una escena muy fea, la verdad que es una escena muy fea, y más en ese tiempo que todavía seguían las crucifixiones, ellos lo veían de primera mano. Entonces era tan fea la imagen que preferían representarlo a Jesús como él, con una de las historias que él contó, la del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice el texto bíblico, y a ellos les quedó grabadísimo esa imagen. A ver, vamos a pasar uno más. Bueno, acá les digo de dónde sacamos estas imágenes. Estas imágenes se pueden buscar y hay muchísimas más. Pero estas imágenes yo las recopilé de esto que vemos acá. Esto que se ve, voy a pasar una más. ¿Ven? Son paredes, techos pintados. Esto está hoy en día así como se ve. Está en la ciudad de Roma. Y es esto, son las catacumbas romanas. Son las catacumbas que todavía están en Roma y hay muchas que se siguen descubriendo. Y les quiero contar un poco lo que es esto, lo que son las catacumbas. Los primeros cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, entre otros. Y la única manera que ellos tenían de enterrar a los muertos era bajo tierra, bajo la misma ciudad. La ciudad de Roma está construida sobre, no es como acá que hay tierra, sino sobre piedra. Una piedra que no es muy dura, pero es piedra. Entonces los primeros cristianos empezaron a hacer pozos como cavernas, que después se transformaron en grandes, como si fueran cuevas, y ahí enterraban a los muertos. Si ven ahí en la foto que estamos viendo, se ve el lugar donde entraría el muerto acostado. Acá se ven 4 lugares. A ver si hay uno más, acá se ven más. Ven, la piedra está trabajada, está tallada, y en esos lugares se colocaban a los muertos.
Esto es algo terrible de la historia del cristianismo que poco se habla, y es cómo vivían y cómo morían los cristianos de los primeros tiempos, de los primeros 300, 400 años podemos decir, hasta ahí no más que eso. Pero así vivían. Ellos tenían que enterrar a los muertos de esta manera, porque estaban prohibidos, en la superficie estaban prohibidos. A ver si hay uno más. Esta es la última foto que tengo. Y acá se ve lo mismo. Bueno, ahora vuelvo, saco la imagen y seguimos hablando. Las catacumbas, decíamos, esto es una construcción hecha por los cristianos, por los primeros cristianos en Roma, una construcción impresionante. Hay lo que se conoce hoy en día, porque hay muchas que todavía están tapadas, todavía no se descubrieron, pero se sabe que están. Hay muchísimas tumbas de este tipo, y era la única manera que ellos tenían de conservar el cuerpo, porque arriba en la superficie o había que sacarlo fuera de la ciudad de Roma, o había que quemarlo, cremarlo. Los primeros cristianos no lo querían hacer, así que la manera de enterrar a los muertos era a través de estas catacumbas. Estas catacumbas eran lugares terribles, tan terribles que nadie quería bajar. Esto está bajo tierra. Es más, hay algunas que tienen hasta 4 pisos de profundidad, 4 niveles para abajo. Son construcciones grandísimas. Pero estos lugares servían también para que los cristianos de esa época se reúnan dentro de todo tranquilos. Porque si llegaban a ser descubiertos que estaban reunidos en un culto como tenemos hoy, los mataban. Los mataban o los agarraban para llevarlo al circo romano, y hacían todo lo que habíamos hablado antes. Esto de las catacumbas es una historia muy triste, porque la persecución del cristianismo en esta época era tal que ellos no vivían bajo tierra, porque algunos dicen eso, pero en realidad no vivían bajo tierra, pero sí muchas veces tenían que esconderse bajo tierra, o lo usaban para reunirse bajo tierra. Y yo quiero repasar más o menos estas imágenes que vimos, algunas características. Las primeras imágenes que vieron que siempre estaban sentados en una mesa, tipo, como acá, más o menos, mirá, casualmente vamos a decir, como acá, y vieron que se ponían así media luna, tipo polémica en el bar, para la foto, Caro, se ponían así, pero ese era el tipo de reunión que tenían la iglesia de ese momento. Y la iglesia que vemos en Hechos también. Muchas veces dicen que estaban sentados a la mesa. Muchas veces dice que también la casa se llenaba y se sentaban donde se podía. Así era la vida de los primeros cristianos, así eran las primeras iglesias. Y la característica era la humildad, la sencillez, pero principalmente el amor. Buscaban siempre de estar juntos, siempre estar juntos, y hasta compartían la comida para estar juntos. Y bueno, y lo que decíamos, lo de la cena del Señor, que era una característica. De esta manera se reunía la primera iglesia, la iglesia original de Cristo. También predicaban a su manera con estas pinturas que vimos, representando la historia bíblica. Ellos no tenían la Biblia, pero ellos hablaban la Biblia, contaban la Biblia a través de esas pinturas, de ese arte. Veíamos que mostraban a Jesús todo el tiempo, por todos lados, como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y en estas catacumbas son construcciones bravísimas, terribles. Después yo le voy a pasar un enlace para algunos si quiere ver. Se puede recorrer de manera virtual. Después les voy a pasar el enlace donde hay un recorrido, y si no, les voy a pasar también un enlace con un documental que habla de las catacumbas, para que más o menos lo vean en imágenes de qué se trata, pero yo más o menos se lo cuento. En realidad era una necrópolis, era una ciudad de los muertos bajo tierra. Era un lugar terrible, no era nada lindo. Lo vemos bien adornado ahí, lo vemos con luces, pero en realidad esos lugares eran totalmente oscuros, sin aire. Por eso nadie quería bajar, por eso los mismos soldados romanos no querían bajar a buscar a los cristianos. Sabían que estaban ahí, pero nadie los iba a buscar porque era ya suficiente castigo con estar ahí adentro. Imagínense el olor a muerto, el olor a osamenta que había en ese lugar,
la cantidad de muertos que había uno al lado del otro. Son lugares muy húmedos, por eso muchas de las obras del arte de los primeros cristianos se perdió debido a la humedad de ese lugar. Son lugares muy fríos y se sabe que hay, hasta hoy en día, se sabe que hay 5 millones de tumbas, de lugares donde ponían a los muertos. 5 millones, más grandes, más chicos, pero se calcula que hubo 5 millones de muertos en esos lugares. Son catacumbas que algunas, si se baja por una sola abertura y se empieza a recorrer bajo tierra, y hay alguna que tiene 15, 16 kilómetros de largo, son todas pasillos, pasarelas, tipo un laberinto que se extiende bajo tierra, y además de la oscuridad, además de cuando entras ahí abajo te perdés seguramente, no tenés ninguna referencia, la oscuridad, ni hablar, el olor a muerto que había en ese lugar. Era un lugar terrible. Y ahí se juntaban los cristianos muchas veces para tener las reuniones. Miren qué diferencia. Nosotros estamos acá, cada uno en su casa, mirando una pantallita, y nos reunimos también para adorar a Dios de una manera totalmente diferente. Gracias a Dios que tenemos este privilegio. Pero los primeros cristianos estaban totalmente perseguidos y muchos fueron mártires. Esos que estaban ahí en las tumbas eran muchos mártires. Tanto que hoy en día no hay ningún hueso, prácticamente no hay huesos, porque la mayoría sabían que los que estaban enterrados eran santos y se robaban los huesos como amuleto. Por eso casi todas las tumbas están vacías. Se robaban los huesos porque sabían que esos muertos eran santos, eran hijos de Dios, y se llevaban como un amuleto para que les dé suerte. Así que esta es la historia más o menos así breve de lo que son las catacumbas cristianas en Roma. Hay en otros lugares, pero así vivía la primera iglesia. Y esto de las imágenes a veces puede ser medio chocante, hasta medio conflictivo, porque vieron que nosotros, los protestantes, no tenemos imágenes, en realidad no adoramos imágenes. Y acá vemos que sí, había muchas imágenes, pero vieron que son imágenes representativas de lo que hacían en su vida cotidiana. No eran imágenes de adoración. Vieron que, por ejemplo, cuando aparece María, aparece una mujer, María, con su bebé, Jesús, y nada más. Claramente no era para adorarlo, sino que era algo para transmitir un mensaje, una imagen que transmitía un mensaje. De la misma manera, lo de Jonás, lo de Adán y Eva, era una imagen que reflejaba, que contaba por sí mismo una historia bíblica. Esa era la manera que tenían ellos de predicar, de hablar de las verdades bíblicas. Así que quiero hacer esta diferencia porque nosotros no adoramos imágenes. Los primeros cristianos tenían imágenes, nosotros hoy en día tenemos también imágenes. Si vemos, por ejemplo, una película de Jesús, son imágenes, es una imagen en movimiento, pero una película son imágenes. O vamos a una librería cristiana y compramos un cuadrito que representa, qué sé yo, un Jesús en la barca y un versículo bíblico abajo. No adoramos esa imagen, sabemos que ese que está representando a Jesús no es Jesús, no lo adoramos, pero sí tenemos imágenes para representar situaciones. Vieron que yo cuando a veces me pongo en el pizarrón dibujo la cruz y dibujo algunas cosas, son imágenes, pero no adoramos imágenes. Esa es una de las grandes diferencias de nosotros los protestantes contra lo que es la iglesia romana. Casualmente vimos con los chicos un video en donde habían descubierto una de estas catacumbas, porque hoy en día se siguen descubriendo. Descubrieron una nueva y fue uno de los cardenales más importantes de la iglesia de Roma y fue a visitar y ver lo que se había descubierto. Este hombre llega a la puerta de la catacumba con un auto, una limusina impresionante, un autazo, con guardias de seguridad, con todo el protocolo, con la ropa esa de cardenal, esa roja y tipo vestido largo y con sus gorros y qué sé yo, entrando a ver lo que se había descubierto, la catacumba de los primeros cristianos. Y con los chicos decíamos, qué gran diferencia. Qué contraste. Un contraste terrible porque ellos dicen que son esa iglesia
y cuando vemos una situación y la otra, absolutamente nada que ver. No vemos ni amor, no vemos ni sencillez, ni humildad, nada que ver a lo que era la iglesia original. De la misma manera, yo hablo de la iglesia de Roma, pero de la misma manera veíamos esta semana una situación de una iglesia que se dice protestante, que en su misma situación era un contraste total con la iglesia original. Algunos de ustedes sabrán que hay una iglesia de las más grandes de Estados Unidos, en donde, vamos a decir, el apóstol G se divorció de la profeta A. No lo vamos a nombrar, pero más o menos la mayoría sabe de qué se trata. Es un matrimonio que uno se hacía llamar apóstol y la mujer profeta, que se separaron y ahora sale a la luz la cantidad de bienes que tenían, porque claro, hay que hacer la división de bienes. Y en la justicia, como se presenta el divorcio ante la justicia hace pública algunas cosas del caso. Y dentro de esas cosas que hicieron públicas, hacen públicas muchas de las propiedades que tenían estas personas, este matrimonio. Propiedades que fueron ganadas a costilla de las personas que concurren a sus iglesias. No salieron de otro lado, no son herencia ni nada. Ganaron todo eso que tienen, todo eso que ahora están disputando, gracias a las personas. Y vuelvo de nuevo a la primera iglesia, la original. Qué diferencia, ¿no? No hay ni sencillez, ni humildad. Yo había escrito acá que las características que yo más veía en la iglesia original, en la de las catacumbas y en la de acá de Hechos, es el amor, la sencillez y la humildad. Y en las iglesias falsas yo veo la indiferencia hacia los pares, hacia los hermanos, y también veo una búsqueda constante de poder y de riquezas. Ya sea la iglesia de Roma o ya sean las iglesias protestantes, pseudo-protestantes o pseudo-cristianas, las iglesias falsas, que buscan lo mismo, el mismo fin, y totalmente opuesto a la iglesia original. Totalmente opuesto. La gran diferencia es lo que veíamos con Esteban en la escuela dominical. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno. Los otros estaban totalmente llenos de poder, de riquezas, pero estaban vacíos en su interior. Evelyn, creo que sí. A veces te veo medio cortado. Otra diferencia también. ¿Cómo? Otra diferencia. Sí. Que siempre se sentaban en círculo y eso es igualdad. Y hoy en día se conforman en pirámides. O sea, está bien visualizado que son pirámides. Sí, totalmente, totalmente. Qué gran diferencia. La iglesia que dejó Cristo es el reflejo del mismo. Amor, humildad, sencillez. Es eso la iglesia de Cristo, nada más. Todo lo demás son cuestiones humanas. Y acá vimos con documentos que son originales de la iglesia primitiva, cómo ellos eran, cómo ellos vivían, cómo ellos murieron. Conocimos en poquito tiempo muchas historias de la iglesia original. Yo quiero hablar esto de las imágenes para dejarlo bien en claro. Les voy a pedir si pueden leer. Evelyn, ¿vos podrás leer Éxodo 20, 4 y 5? Éxodo 20, 4 y 5. Mari, ¿vos podrás leer Jonás 2, 8? Y Marta, ¿podrás leer Levítico 19, 4? Alessandro, Salmo 135. Repito, a Evelyn le pedí que lea Éxodo 20, 4 y 5. 4 y la mitad del 5. El 5 no hace falta que sea completo. Alessandro va a leer el Salmo 135. Mari va a leer Jonás 2, 8. Y Marta va a leer Levítico 19, 4. Ya lo tengo. Dale, cuando quieras. ¿Eso? Sí. Vale. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, Hasta ahí no. fuerte, celoso. Hasta ahí nomás. Es clarísimo el mensaje, es uno de los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es no hacerse imágenes para inclinarse, para adorarla. Es clarísimo.
Nada de hacerse imágenes, dijo Dios. Nada de hacerse imágenes para adorarlo. Claro, ¿se entiende, no? Sí, es re claro, porque las otras imágenes que vos mostrabas eran representativas, o las que vos contabas que podemos tener en nuestra casa, o los que vos haces en el pizarrón, son para contar una historia, son para una ilustración, para una enseñanza, pero en ningún momento alguien se va, por ver a esa imagen, le da el adorar a esa imagen, sino que está escuchando y entendiendo y aprendiendo acerca de una historia bíblica. Alessandro va a leer el Salmo 135, 16 al 18. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Bien. Mari, ¿tenés Jonás 2:8? Jonás 2:8 dice así: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Los podés leer otra vez? Sí. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vanidades ilusorias, que Sí. se creen que tal cosa es otra cosa. Marta, ¿podés leer Levítico 19:4? No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Ahí está. Otra vez, clarísimo el mensaje de Dios. Habla Dios y dice, nada de hacerse imágenes, ni de fundición. Acá yo tengo para leer Apocalipsis 19:20. Está hablando de una situación que va a pasar más adelante. Está hablando en pasado, pero habla de lo que va a pasar. Y dice, hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a demonios, a los demonios, dice, adorar a los demonios. Y miren lo que dice acá. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni pueden oír, ni andar. Es clarísimo, ¿eh? ¿Cuántas veces vemos personas que equivocadamente adoran a imágenes que son hechas de manos humanas? Eso es totalmente fuera de la Biblia. La Biblia, por todos lados, acá vimos varios versículos, hay muchísimos más, pero a lo largo de toda la Biblia vemos que el Señor nos manda a no adorar a ningún tipo de imagen, a ningún tipo, y es bien claro, tallada con madera, con piedra, de oro, de bronce, es bien clarito. Bueno, y permitime, porque en ese momento no existía la serigrafía ni la fotografía como la conocemos hoy, pero también vemos que no solamente que Dios es falso, porque a veces se adoran a personas, entonces vemos o a lugares o lo que sea, y vemos estampadas remeras o fotografías en las casas de las personas representando a alguien que admiran, pero ya esa admiración se pasa y termina siendo una adoración. El mensaje bíblico es clarísimo. Nada de adorar a otra cosa que no sea el Señor. Ni imágenes, ni estatuas, estatuas de, hasta los materiales te dice, de madera, de piedra, vemos esculturas de yeso, tampoco las fotitos de alguien, de algún fulano, o alguna, antes se usaban mucho las estampitas, que se las llevaba encima o atrás de la puerta. Hoy en día mucho se usan fotos de personas, a veces fotos de pastores, fotos de algún tipo de líder, que se lo pone ahí en la casa y se lo adora. Yo le había dicho a Cari si podía leer Apocalipsis 6:9, para saber dónde están estas personas que pasaron por las catacumbas, estos que fueron asesinados por la causa de Cristo. La Biblia nos da esa respuesta bien clara. La gran mayoría de los cristianos que estuvieron ahí en las catacumbas fueron asesinados por la causa del Evangelio, y la Biblia nos dice dónde están esos cristianos. En Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Dónde están esas personas? Vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de Dios y por el testimonio que tenían, cuando abrió el quinto sello.
¿Vieron? Están ahí, están con el Señor. Es clarísimo el mensaje. Estas personas ya están con el Señor de la misma manera que nosotros. Y toda esta historia que les conté, ¿cómo puedo aplicar en nuestra vida? Parece una historia al extremo, pero es lo que pasó. No pasó otra cosa en la iglesia original, pasó esto. Y es algo que nos tiene que afectar a nosotros. Reconocer a nuestros hermanos de esa época que la pasaron tan mal, pero fue en ese momento que la pasaron mal, que hoy están tan bien, que están ahí junto al Padre, que Juan ya los vio que estaban ahí. Tenemos la evidencia bíblica de que están ahí con el Señor. No solamente la esperanza, sino la Biblia misma nos confirma que están ahí. De la misma manera nosotros, gracias a Dios, vivimos de una manera mucho más confortable, mucho más tranquila, gracias a Dios. Pero podemos tener también algunas circunstancias que nos molesten, que nos sintamos perseguidos, molestados, de distintas maneras. Por eso yo quería llevar esta reflexión que hicimos hoy durante toda la reunión a la aplicación para el día de hoy. Les voy a leer así uno tras de otro 3 textos bíblicos y después les digo cuáles son. Dice: bienaventurados sois cuando os maldijeren y os persiguieren. Es palabra esta. Y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Lo dice Jesús. Otro más. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Leo otro más. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Es clarísimo el mensaje. Lo que acabo de leer es Mateo 5:11, el Sermón del Monte, y después leí la primera carta de Pedro, capítulo 3:14 y capítulo 4:14. Es fácil de acordarse. Nosotros podemos ser molestados, criticados, perseguidos también en cierta manera, que nos puede hacer mal a nosotros mismos, no al nivel de la persecución, gracias a Dios, de la persecución romana contra los cristianos, pero sí, por ejemplo, con algún pariente que habla mal de nuestra fe, o de que dice para qué se reúnen, si qué sé yo, o para qué lees la Biblia si estás perdiendo el tiempo, o por qué te reunís en esa iglesia que no tiene nada. Pueden haber mucho tipo de opiniones, pero bíblicamente nosotros encontramos todas las respuestas para nosotros. Podemos compartir la respuesta, pero si el otro no la acepta, no importa. El tema es que nosotros tenemos que tener la respuesta clara para nosotros mismos. Si nos maldicen, si nos persiguen, si dicen todo mal contra nosotros por causa de Cristo, mintiendo, somos bienaventurados. Somos bienaventurados si padecemos por causa de la justicia. Y somos también bienaventurados si nos vituperan, si nos maltratan, si hablan mal de nosotros por el nombre de Cristo. Y esto es una evidencia de que el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Así que esto es algo que va a pasar. Se puede levantar un vecino, un desconocido, pero muchas veces un conocido, un familiar, alguien que supuestamente pensamos que era nuestro hermano, se puede levantar para criticarnos. Y nos puede pasar, y nos va a pasar. En algún momento nos va a pasar. Pero nosotros tenemos la respuesta bíblica de que somos bienaventurados. Y tenemos la evidencia bíblica de que lo que nos pasa a nosotros no es nada a comparación a lo que les pasó a nuestros hermanos de antes. No es nada lo que nos pueda pasar a nosotros, a lo que le pasó a los cristianos de las catacumbas, a lo que le pasó a Esteban, y ni hablar lo que le pasó a Cristo. Así que esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Nosotros predicamos a toda costa, cueste lo que cueste. Seguimos predicando el Evangelio, seguimos viviendo el Evangelio con amor, con sencillez, con humildad, el Evangelio de Jesucristo, y lo seguimos anunciando. Porque lo que molesta es eso, cuando lo anunciamos. Pero lo vamos a seguir haciendo. Ese es el mensaje que queríamos compartir en el día de hoy, haciendo referencia a lo que nos tocaba como con la escuela dominical y haciendo referencia también a un poquito de historia, que a mí siempre me gusta traer un poco de lo que es la historia del cristianismo y que nos sirve también
para proyectar nuestro cristianismo, para dimensionar esto que estamos viviendo, que es la vida en el Evangelio de Cristo. Hay que reconocer, muchas veces pasa de largo estas historias, o se ve como una película lejana, pero en realidad estas personas que padecieron tanto, este Esteban, que murió arrodillado, intercediendo por los que lo estaban matando, ellos eran todos nuestros hermanos. Y lo que hicieron ellos, lo hicieron por nosotros. El Evangelio pasó históricamente por todos ellos y llegó a nosotros. Así que tenemos que valorarlo totalmente. Y nos ayuda a dimensionar nuestra realidad, que a veces nos parece nuestra situación tan terrible, comparada con esto, tal vez vemos que no es tan así o no, y también nos incentiva a decir si ellos pudieron, como en el caso de Esteban o la historia de los primeros cristianos, cómo no nosotros, si tenemos al mismo Padre, si tenemos al mismo Dios, si tenemos el mismo Espíritu en nuestras vidas. ¿Algo para agregar? ¿Algo para compartir? ¿Estamos bien? Bueno. Caro, ¿querés orar para cerrar la reunión? Bueno, oramos. Bueno. Señor, te damos gracias por este momento, papá. Clamo a ti por las personas que hoy no pudieron estar, que bendigas este momento en cada lugar que están. Acompañaros, Señor. Te rogamos que bendigas a los que van a llegar, en el nombre de Jesús, la gente que va a ser salva. Gracias por esta iglesia que se está iniciando, gracias por las cosas que estamos hablando, que nos edifican, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Amén. Amén.